Estoy seguro que en el ambiente laboral a ustedes les ha ocurrido quizás muchas de las situaciones que a mí me han pasado. Porque precisamente en todo el tiempo que hemos desarrollado nuestra actividad laboral nos hemos encontrado con una serie de problemas y frustraciones que deterioran el ambiente laboral y afectan necesariamente la productividad. Y eso se manifiesta cuando nos damos cuenta que trabajamos todo el día, pero el rendimiento es mínimo. Los resultados no se ven por ninguna parte. Quizás por eso empecé a revisar como cuáles podrían ser esos dolores, esas frustraciones, esos problemas que día a día se presentan en el ambiente laboral. Y podemos empezar, por ejemplo, con temas como la sobrecarga de trabajo. ¿Cómo es posible que en determinadas empresas o unidades empresariales, entidades u organizaciones, a simple vista se ven empleados que trabajan demasiado, no les rinde el tiempo, se quedan trabajando hasta tarde en el trabajo, incluso llevan trabajo para la casa, luego regresan a su trabajo los fines de semana, mientras que otros tranquilamente salen a las 5 de la tarde a una hora temprana sin que se les vea a simple vista ningún tipo de acoso. Y eso tiene mucho que ver precisamente con la cantidad de actividades y el tiempo que se consume por cada uno de los empleos y cada uno de los trabajadores de una entidad o una organización. Eso nos ha pasado a todos y lo peor es que genera un ambiente laboral enrarecido, porque comienzan a generarse frustraciones, inconformidades, en los cuales algunos dicen, pero si yo trabajo más que aquel, ¿por qué tiene que ganar exactamente lo mismo que gano yo? ¿No se supone que el artículo 53 constitucional habla de un equilibrio entre cantidad y calidad de trabajo y remuneración? Lo que comúnmente se conoce con el nombre de a trabajo igual, salario igual. Y eso genera un bajo rendimiento, que inclusive crea un clima laboral que no es propicio para el rendimiento y la productividad. Las empresas comienzan a notar que sus empleados rinden menos, que se van acostumbrando a un ritmo de trabajo que genera un sistema defensor del statu quo. Incluso quienes llegan por primera vez a ese mismo ambiente encuentran una situación en la cual cuando llegan con nuevos aires, con nuevos entusiasmos, sienten que el sistema es lento, paquidérmico, enrarecido y se presentan cosas muy curiosas, como por ejemplo versiones cuando les dicen, pero perdonen, no se mate, no azare la plaza, aquí se trabaja a un ritmo suave, tómela suave, dicen algunos, y eso va en detrimento de la productividad empresarial, del rendimiento de las actividades y negocios de cada una de las entidades u organismos, pero también genera una especie de conformidad en cada uno de los empleados a tal punto que solamente cumplen horarios. Porque precisamente el segundo de los fenómenos que vemos en el tema de ese ambiente laboral enrarecido es, por ejemplo, que nos ajustamos al tiempo. Cumplimos simplemente el horario de 8 a 12, de 2 a 6, a las 8 se llega, se toman un tiempo mientras nos habituamos a nuestro puesto de trabajo, luego tomamos un descanso y comienza a generarse un bajo rendimiento, una especie de plan tortuga sin quererlo. Y eso, por supuesto, genera que en la organización no se vean los resultados empresariales vistos desde la perspectiva de los rendimientos financieros, que es al fin y al cabo el lucro que esperan todos los empresarios. Y vemos cosas, por ejemplo, como que las actividades se concentran en algunos más que en otros. Incluso se presentan situaciones como esta, que creo que a ustedes también les ha ocurrido. Y es que cuando alguien tiene una lentitud en el rendimiento de trabajo, regularmente sus supervisores, coordinadores o jefes tienen la tendencia a arrebatarles el trabajo y las actividades que tienen responsabilidad para asignárselas a aquellos que tienen alta productividad y terminan reventándolos en términos de tiempo. Terminan excluyéndolos de la organización a tal punto que esas personas comienzan, después de estar cómodamente organizadas, a pensar cómo buscar nuevas alternativas en otras organizaciones porque las sobrecargaron de trabajo. ¿Y eso por qué? Como un premio que se le da al que tiene alto rendimiento, supuestamente castigando al que tiene baja productividad, que porque no rinde más. Eso es absolutamente indispensable para reconocer que si no hacemos un equilibrio y un estudio riguroso de cargas de trabajo, se va a generar un ambiente laboral completamente enrarecido. Como quiera,
que ese ambiente va a ser proclive a la lentitud, a la paquidermitis, perjudicando, por supuesto, a todas las partes dentro de una organización empresarial. Pero también presenta fenómenos bien curiosos, como por ejemplo, comienzan los disgustos entre compañeros de trabajo. ¿Y por qué se dan esos disgustos? Porque cuando no se trabaja a un mismo ritmo, bajo una sinergia organizacional, pues aquellos que tienen un trabajo lento, porque ya están habituados al sistema, perjudican a los demás. Y los demás tienen dos opciones: o ajustarse al sistema o simplemente empezar a discutir y a tener dificultades de la comunicación con los demás. La mala comunicación organizacional es una consecuencia directa de estos problemas organizacionales, fenómenos, dolencias que tenemos en el día a día y que son tan comunes que a veces nos quedamos con la idea de pensar si eso tiene solución. No, claro que sí tiene solución. Las soluciones existen. Hay otros asuntos, por ejemplo, como que no hay oportunidades. No hay ese ánimo o ese estímulo para lograr que la misma organización genere oportunidades laborales para aquellos que quieran ascender, porque ellos piensan que hay determinados cargos que son relativamente buenos salarialmente, pero que tienen demasiada sobrecarga de trabajo. Son esos cargos, esos empleos, esos contratos de trabajo a los cuales se les señala que revientan a cualquiera. Ahí en ese cargo no dura nadie. ¿Y por qué no dura nadie? Porque están sobrecargados laboralmente y eso genera, a pesar de que tenga de pronto una buena asignación salarial, puede generar un desánimo, una desmotivación que hace que la organización pierda, pero el trabajador también. Vemos, por ejemplo, ese desbalance que hay en la vida laboral cuando empezamos a encontrar, por ejemplo, situaciones de enfermedades laborales. Personas que ya no tienen un ambiente y un clima laboral adecuado y simplemente ya no sonríen, ya no hablan con los demás, se les ve cansados a toda hora, es en todo momento. Tienen muchos deseos de salir temprano de la oficina y los mismos deseos tienen para llegar lo más tarde posible. Son aquellos que empiezan a buscar otro fenómeno que se presenta en el ambiente laboral, que son las deserciones, las excusas, aquellas, recordarán, licencias o incapacidades que se obtienen por ahí con amigos que le ayudan a uno a buscar como una excusa para no tener que ir a trabajar porque qué pereza. Y eso comienza a enrarecer el mismo equilibrio emocional de cada una de las personas. Cuando el trabajador, por ejemplo, un domingo, amanecer lunes a primera hora, después de prepararse para ir al trabajo, comienza a pensar: tener que ir a trabajar, no, qué pereza. Cuando uno empieza a sentir esa situación es porque algo raro está pasando en el ambiente laboral, porque ya uno no se siente cómodo, uno no se siente, digamos, motivado, involucrado, ya no siente que aporta, como que no participa y termina en una inercia, como en una tranquilidad del bajo rendimiento, esperando que el tiempo vaya pasando. Y el tiempo pasa muy rápido. Eso, por supuesto, desmotiva. Especialmente aquellos que tienen un liderazgo natural que comienza a socavarse, a menguarse a través del tiempo, a tal punto que ya nadie tiene interés de postularse en ningún proyecto nuevo, no tiene ninguna iniciativa absolutamente para nada, no participa en los proyectos con los cuales están convocados, que ya no hay entusiasmo, porque el ambiente laboral está enrarecido. Y las situaciones son bastante complejas. La gente no participa en la toma de decisiones. El compromiso es eminentemente emocional. Sí, claro, cuente conmigo. Pero el contar conmigo es simplemente en el lenguaje coloquial de dientes para afuera, porque en la realidad no hay absolutamente ningún compromiso. A veces extraña que en las organizaciones, por ejemplo, se plantean valores fundamentales como, por ejemplo, el compromiso. Y no se ve por ninguna parte. El sentido de pertenencia. ¿Dónde? Y uno empieza a darse cuenta que ese postulado de principios y valores que conforman la plataforma estratégica organizacional quedan simplemente escritos en un documento, en una muy buena cartelera o simplemente en la plataforma estratégica de la entidad, pero no se transmite a cada uno de los empleados porque el sistema ya está contaminado. Y si el sistema está contaminado, ya el trabajo no es agradable. Dicen los eruditos del asunto que quien trabaja con emoción, trabaja con pasión, trabaja con dedicación e entusiasmo, es una persona que rinde 10 veces y es además creativa, innovadora, es capaz de renovar, reinventar, reingeniar, mientras que aquellos que están ya
dentro del sistema enrarecido, dentro de ese sistema o ese clima laboral no propicio para el rendimiento, podríamos utilizar la expresión, se amorcillan, se conforman, se tranquilizan con cumplir el horario. Lo importante es cumplir el horario y el tiempo va pasando y los años pasan y a medida que van pasando los años comienza uno a pensar que llevo 10 o 15 años trabajando en esta organización y resultados nada, ni para la empresa ni para mí, porque mi trabajo ya no me enaltece, porque mi trabajo ya no me edifica, ya no es dignificante. Razón tenían los constituyentes del 91 cuando plantearon en la Constitución del 91 precisamente que la dignidad humana como base del trabajo son valores fundamentales de nuestra organización política, social y económica. Dignidad humana al lado del trabajo, porque el trabajo dignifica y la dignidad necesita el trabajo. La dignidad humana es lo que hace que el ser humano se sienta cómodo, que se sienta feliz. La felicidad tiene que ser un factor fundamental en todas las organizaciones. La felicidad es un valor, es un plus que el mundo moderno está reclamando. No podemos seguir alimentando las cifras de todos aquellos que sostienen que tienen tanta cantidad o el uso intensivo de mano de obra, pero unos niveles de deserción y de retiro muy altos, porque la gente se enferma, porque tienen enfermedades laborales, porque inclusive accidentes de trabajo se presentan por la desconcentración, por la saturación mental, por la pereza organizacional. Y así, como tantas otras, podríamos decir que el resultado final se podría ver precisamente en que hay una ruptura, una disrupción entre lo que piensa la alta dirección y los demás trabajadores. La alta dirección se reúnen, van a su junta directiva, se reúnen en la mesa redonda, allá están los directivos y los empleados. ¿Dónde están los jefes? Están en una reunión, haciendo que lo que hacen siempre, reunirse, porque termina de reunión en reunión y en reunión, y cuando salen de la reunión los funcionarios simplemente, los empleados, trabajadores se quedan mirando con la expectativa de saber, ¿y ahora qué? Pasan alrededor de los demás escritorios, de los puestos de trabajo y no pasa nada. La estrategia se queda arriba. En la organización no pasó nada. Absolutamente nada. Y luego preguntan que por qué los empleados no sabían cuáles eran los propósitos de la empresa. Si los propósitos de la empresa son los que llevan a la organización a obtener los resultados financieros necesarios para poder pagar la nómina, para pagar el bienestar social y la calidad de vida de los empleados. Pero esa disrupción que hay entre la alta gerencia y los demás trabajadores se vuelve ya en algo de poca posibilidad de unión. Eso queda completamente roto. La estrategia queda arriba en la sala de juntas y la táctica. Y cuando empezamos, y en eso les puedo contar varias anécdotas, en algunas ocasiones haciendo un estudio de cargas de trabajo y sobre manual de funciones le preguntábamos a la gente si conocía el plan estratégico de la entidad. Ni idea. Ustedes no conocen el plan estratégico de la entidad, pero ustedes trabajan acá. Sí, claro, nosotros trabajamos acá. Pero ¿conocen la visión? No. Pero ¿saben cuáles son los objetivos y las metas de este año? Ni idea. ¿Cómo así? ¿A ustedes no les han hecho los programas de inducción? ¿Inducción? ¿A ustedes no les hacen reinducciones periódicas a medida que cambian los objetivos y las metas organizacionales? No, jamás. Y cuando uno empieza a investigar y a auscultar en el fondo del asunto, encontramos que la estrategia se quedó allá en la sala de juntas, en la gerencia. Los demás trabajadores vienen a cumplir horario y empieza uno a preguntarles en el tema de cargas laborales, sobre cuáles son las actividades a cargo, y les podemos hacer un cuestionario en el cual decimos, ¿y esta actividad o esta tarea se realiza para qué? ¿Cómo es que para qué? Pues, ¿cuál es el producto? ¿Eso contribuye a crear qué tipo de valor? Yo no sé. ¿Y usted por qué la hace? Porque así siempre se ha hecho. ¿Cómo así? ¿Usted nunca se ha cuestionado por qué su tarea, su actividad, su función la hace así? ¿Nunca se ha preguntado por qué se hace así? No. Y entonces, ¿usted cómo aprendió a hacerla? Dijo, pues, cuando un compañero de trabajo se acercó y me dijo, esto se hace así. Y yo no pregunté jamás si lo tenía que mejorar. A mí nadie me dijo que había que mejorarlo. Simplemente tenía que ejecutarlo. Y terminamos convirtiendo en una organización entre unos directivos que están en las nubes y unos empleados que no saben para dónde van. Ay, sí, estamos en el peor de los mundos. Ese sí es el peor de los mundos. Estamos en un paseo y no sabemos para dónde va el paseo. Lo importante es que el paseo, salimos todos de paseo. Recuerde que cuando uno no le dice a la gente que el paseo es para tierra fría, no se extrañe que todo el mundo llegue en camiseta, manga corta y en pantaloneta. Y cuando van llegando al Nevado del Ruiz, por ejemplo, o a cualquiera de los nevados de Colombia, empiezan el frío y dice, ¿cómo así? ¿Y ustedes fue que no trajeron ropa? Dijo, pues es que a mí nadie me dijo para dónde era el paseo. Dijo, ¿ustedes nunca preguntaron? Dijo, no, nunca preguntaron. A nosotros nos dijeron que era un paseo. Y entonces usted no preguntó siquiera para saber qué tipo de
de ropa iba a llevar a ese paseo o qué tipo de provisiones, no. Simplemente usted dijo, subámonos al bus. Pues así se suben al bus muchos trabajadores en Colombia y en el mundo. Lamentablemente, nuestras organizaciones no han logrado crear una sinergia organizacional que permita atacar todos esos problemas, porque el catálogo es amplio. Hay un ambiente laboral enrarecido, hay sobrecargas laborales, hay un clima laboral que no es propicio al rendimiento, no se mide el desempeño, no hay comunicación organizacional, no hay relaciones interpersonales armoniosas entre empleados, no se conocen los procesos, no se conocen los procedimientos, los manuales están escritos pero están guardados en los anaqueles, la estrategia se quedó arriba y no bajó, la táctica no subió, mejor dicho, como quien dice, yo tengo una idea pero no hay quien la cumpla. Definitivamente, esos son problemas del desempeño organizacional, son problemas muy comunes en el clima y en el ambiente laboral que debemos atacarnos. Pero no solamente a nivel de empresa, no le sucede lo mismo en la vida personal. ¿A usted no le pasa lo mismo con sus actividades? ¿Usted no siente que el día termina rápidamente porque ha hecho muchas cosas y en la noche comienza a pensar sobre los resultados y nada? Y pasa el día, la semana, la quincena y el mes. Y termina el año hasta que llegamos al 31 de diciembre y empezamos a decir, ¿yo qué hice este año? A ver, yo empiezo a numerar qué hice este año. Este año ¿qué logré? Bueno, no importa, no logré nada, pero el próximo año sí, ese sí lo voy a lograr, porque esa es la manifestación de todos aquellos que nunca se han querido preocupar por los problemas, las dificultades y las situaciones que enrarecen la vida laboral, la vida profesional, la vida personal y la vida familiar. Recuerden que nosotros no llegamos a este mundo solamente a vivir. Nosotros llegamos en búsqueda de sueños y en búsqueda de esos sueños tenemos que producir resultados a medida que avanza el tiempo. Que uno pueda decir siquiera, este mes logré tal cosa, este semestre logré tal otra, y que uno pueda terminar el 31 de diciembre diciendo, este año, a ver, los logros de ese año míos fueron este y este. En contraste con la mayoría de la gente que dice, los logros míos de este año fueron, me dejó una chiva, una burra negra y una yegua blanca. No, así no es. El ambiente laboral es importantísimo para la dignidad humana, para que podamos crecer como personas, para que nuestra alma y nuestro espíritu se regocijen de que el trabajo dignifica, de que el trabajo es honra y que el trabajo, lo fundamental, nos hace crecer como seres humanos, porque a través de él, logramos sostener nuestras familias, darnos gusto en la vida y crecer permanentemente en todos y cada uno de nuestros sueños. Esa es una realidad. Yo sé que ese es el problema que ustedes tienen, pero también es el mío.